Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos al Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el licenciado Carlos Calero de la firma empresarial El Asesor Contable. Carlos, muchas gracias su gentileza por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Gracias más bien a usted, Wilman, por la invitación. No, Carlos, es un honor siempre. Hablemos de tributación. ¿Cuánto recauda el Estado? ¿Cuánto pierde? Pero citemos una cifra para partir de aquello. Entre enero y marzo del 2021, escenario pandémico aún, la recaudación tributaria ascendió a 3.500 millones de dólares aproximadamente. Esto según el Servicio de Rentas Internas. La mayor parte, o para ser más precisos, el 45% correspondió de esta recaudación citada al impuesto al valor agregado. Carlos, ¿el país se recupera entonces? Quiere decir que esta recaudación entre enero y marzo que cita el SRI muestra a una economía ya en proceso de rehabilitación. Bienvenido una vez más, mi querido Carlos. Gracias, muy amable. La verdad es que comparado con el año anterior, con el año de la pandemia, la recaudación sube. Sí, pero el año anterior bajó demasiado. Así que la subida no es tan optimista, ¿no? Sí, no es tan optimista porque debería haber subido mucho más para que pase el tema de la pandemia. Ya. En donde se recaudó muy poco relativamente. Pero sí nos lleva a un cierto optimismo, ¿no es cierto? De que la economía se va recuperando respecto del año 2020, que fue un año extremadamente malo para los negocios comunes y corrientes. Y este proceso va en ascenso, Carlos. Si citamos que enero, marzo 2021 se recaudaron 3.500, ¿cómo cerraremos el año? Porque estamos próximos precisamente a este ejercicio económico Comparado tributario. con el año 2020 va a mejorar la recaudación, pero comparado con otros años, no sé si se recupere la recaudación, porque fue 2019, 2018, fueron mejores años. Sí, todavía el efecto de la pandemia en los negocios todavía sigue afectado. No se ha recuperado en su totalidad. Muchos negocios se recuperan, de todas maneras, hay un proceso de rehabilitación en marcha, aunque lento, ¿no? Lento, sí. A veces aprovechamos de estas oportunidades los contribuyentes para quejarnos de lo que viene pasando. Pero de ahí la recaudación debe ir mejorando. Y para que vaya mejorando, el país requiere cultura tributaria que no existe en el Ecuador. La gente, sobre pretexto de la pandemia, dejó de facturar y por el 2% del impuesto a las microempresas han dejado de facturar mucho. Y eso le hace mal al país. Usted dice falta de una cultura tributaria y precisamente hay que recordarles a nuestras audiencias de que Carlos Calero trabaja permanentemente en un proceso de formación, de capacitación, precisamente llegando a la cultura tributaria a muchos ecuatorianos y ecuatorianas. En algunos casos no se tributa por ausencia de cultura tributaria, lo cual evidentemente no le exime de responsabilidad ante la ley, Carlos, pero es precisamente por la falta de conocimiento que no se tributa más. Así es. La gente no aprovecha lo que son exoneraciones, deducciones, usos de créditos tributarios, que es por el lado que puede bajar legalmente sus impuestos. Lo que hace es dejar de facturar para dejar de tener ingresos y que la tributación se baje, pero de manera ilegal. En esto debe trabajar mucho el SRI, sino que es un aspecto complicado recorrer todo el país viendo que todo el mundo facture.
¿Cuál sería la mecánica? ¿Cuál sería la alternativa para mejorar? Y así La estaremos. alternativa para mejorar, creo yo, que es darle derecho a todos los contribuyentes de todo tipo de gastos que Ujú. sean deducibles para el impuesto a la renta, capaz Ya. de que el mejor fedatario tributario sea el contribuyente que consume. El Estado no va a perder en el contribuyente que consume y pide la factura para tomarse el gasto como deducible, sino va a ganar en el vendedor que va a estar emitiendo las facturas de todos los ingresos que él obtiene. Entonces viene a ser una información cruzada. Yo gasto, me tomo el gasto como deducible y el otro señor tiene la obligación de pagar IVA y pagar impuesto a la renta. De ese modo se cruzaría la información y el SRI podría recaudar más impuestos sin tener que tener fedatarios. Carlos, el gobierno del presidente Guillermo Lasso prepara una reforma tributaria y uno de los objetivos de la misma apuntaría a reducir las exenciones de impuestos para que los ecuatorianos que más tienen paguen lo que les corresponda. Pero es una frase ya rasgada, trillada, que los que más ganan más paguen. En realidad, una reforma tributaria como la que busca el gobierno nacional podría favorecer a estos objetivos, reducir las exenciones de impuestos y que los ecuatorianos que más producen, que más dinero tienen, sean precisamente los mayores contribuyentes. Su opinión, Carlos. Bueno, comparto con que hay muchas exoneraciones en el Ecuador. Tenemos demasiadas exoneraciones que le permiten a los contribuyentes que saben pagar menos impuestos legalmente, porque hay muchos que ni siquiera saben de las exoneraciones y no las aplican. ¿Sí? Entonces, quitando las exoneraciones, no suben los impuestos, pero al quitar exoneraciones, va a hacer que el país tribute más por cuestiones de tener menos exoneraciones. El ministro de Economía y Finanzas ha dicho, Carlos, que no habrá cambios en el impuesto a la renta para quien gane 11,212 dólares al año o 934 dólares al mes, cifra que actualmente es la base exenta de ese tributo. ¿Qué apreciación tiene usted? ¿Debe hacerse cambios en el impuesto a la renta en estas barras de ingresos o hay que sostenerlo, mantenerlo? ¿Qué recomienda el experto del asesor contable? Si es que se bajase el tema de la base imponible y se sube el tema de las deducciones, compensaría. Compensaría, como le dije, que hay información cruzada en donde usted exige la factura para tomarse el gasto como deducible. Ahí bajaría el tema de la base imponible. Y solo ahí se explicaría que pueda bajar, porque en principio dijeron que iban a bajar a 500 dólares, lo cual Sí, la gente ya comenzó a protestar. sí, señor, Porque porque se dijo que inclusive que quien ganaba 500 dólares ya era ya clase era, media. ya era clase media. Carlos, usted conoce la realidad económica del país, es muy difícil. Sí, es bastante compleja. Hay gente que Claro. está sin trabajo, que no le interesa el tema de los impuestos porque vive del día a día. Entonces es complicada la situación. Es decir, habría que mantener esa base Habría que exenta. mantener esa base de la tabla del impuesto a la renta, Ujú. definitivamente. De ese valor hacia arriba, ha explicado el ministro de Economía, que habrá que pensar y analizar técnicamente y con mucho detalle cómo hacer una reforma que permita a las personas que tienen más ingresos que contribuyan más y se reduzca el gasto tributario. ¿Qué es esto del gasto tributario, Carlos? Entendiéndose como gasto tributario el hecho de que el país no recauda impuestos sobre valores mayores a los que contempla la tabla del impuesto a la renta. Ujú. Sí, entonces es un gasto para el país el tema de no poder recaudar. El Estado está dependiendo mucho del tema impositivo, tributario,
empieza a tomar distancias ya de los ingresos que produce temas como el petróleo. Eso es bueno para el país, es una normativa común y que debe ser fortalecida permanentemente. Esta política tributaria, Carlos, en cualquier lugar de América Latina, los países, es un lugar común, quiero decir, que se recaude, que empiece el Estado a depender económicamente de lo que recibe de tributos y no de otros recursos naturales que algún momento van a desaparecer. Claro, todavía hace falta recaudar más impuestos para llegar a esa meta. Todavía somos dependientes del petróleo, de las exportaciones, pero del tema de los impuestos debería tratar de mejorarse la recaudación con el aspecto que mencioné, ¿no? De dar derecho a crédito, a gasto deducible, todos los gastos personales, por más personales que sean, y de ese modo cruzar información para que el vendedor pague los impuestos. ¿Hay muchas exoneraciones tributarias, Carlos, en la economía ecuatoriana? Oiga, yo que soy especialista y que vivo años en esto, ya no me sé ni de memoria las exoneraciones. Son muchas. Tiene el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que hay 26 exoneraciones. El artículo 9.1, 9.2 hasta el 9.7 de exoneraciones de impuesto a la renta. Es demasiado. De acuerdo. ¿Y quiénes son algunas, algunas son necesarias. Algunas son necesarias. Por ejemplo. Por ejemplo, el 13º, el 14º, que estén exentos del pago del impuesto a la renta es necesario. Ya. Porque es un beneficio que tienen los trabajadores. De acuerdo. Pero de ahí hay otras exoneraciones que no pueden ser necesarias, que se ha visto hasta corrupción en el tema de los discapacitados y los carnets de discapacidades. De acuerdo, sí, señor. Pero quizás por falta de control, Carlos. Claro. O mal uso. Mal uso, uso indebido del beneficio. Uso indebido, exactamente. Y también hay en otros niveles en donde las exoneraciones enriquecen más a los que tienen más, Carlos. Al estar exonerados y no pagar impuestos, hay que saber las exoneraciones para hacerse rico dejando de pagar impuestos. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿En qué casos? ¿En qué sectores de la economía? Por ejemplo, hay las inversiones a 360 días plazo que el interés está exento del pago del impuesto a la renta. Ah, mire usted. Mire usted, entonces la gente a veces va y pone a 180 días y después renova a otros 180 días y no está exonerado, porque no fue 360 días directamente. O sea que ahí fue un error del contribuyente, no saber la exoneración. No saber, exacto. Por eso es que la frase nuestra, como el asesor contable, es tributa bien y paga lo justo, porque el desconocer te hace perder. Sí, es clarísimo, es clarísimo. Y devoluciones tributarias, Carlos, ¿cómo estamos en eso? Citemos algunos ejemplos en donde se observa la devolución. En el caso de los municipios, por ejemplo. Bueno, los municipios tienen derecho a devolución por ser sector público. Ahora van a hacer un proceso de devolución automático. Retienen el 100% del IVA que pagan y ya no le entregan ese 100% del IVA al SRI para después pedir la devolución, porque después no les devuelven. Entonces, ahora el municipio retiene y se queda con el 100% de la retención como parte del crédito tributario que tienen objeto de devolución, pero es una devolución automática que se van a hacer. Lo cual para los municipios es interesante. Interesante porque ya no tienen que estar haciendo todo el trámite engorroso de pedir la devolución. Exacto. Y tarifas del 0% de los impuestos al valor agregado o a la renta, ¿en qué casos vemos? En el caso tarifa cero del IVA, tenemos todos los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, cunícola,
vía acuático, forestal, de la caza, de la pesca, que se mantengan en estado natural. Carnes, embutidos, ¿sí? Es decir, que no hayan sido un proceso de tratamiento que implique modificación de su naturaleza, la sola refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, el empaque no se consideran procesamiento. Ya. Tenemos las medicinas, tenemos el papel periódico, los periódicos que están con IVA cero. Carlos, los dos grandes rubros de la economía tributaria del Ecuador están situados en el IVA Y el y el impuesto a la renta. impuesto a la renta. Sí, 93% dice que representan el sí. ingreso tributario. Por eso es que eliminar el impuesto a las herencias no afectaría mayormente el presupuesto general del Estado. Y ya que topa el impuesto a las herencias, ¿qué impacto tuvo? Más bien fue negativo, porque conozco de casos que muchos ciudadanos se pusieron nerviosos, temerosos, no evasivos con sus obligaciones tributarias con el Estado, no, sino que motivó un efecto de comercialización de sus bienes precisamente para evitarlo, para evadirlo a este impuesto. ¿Qué opinión tiene Carlos? En la práctica, ¿qué resultados dio, a pesar de que usted ya inicialmente ha señalado de que no representa un mayor ingreso para la economía tributaria ecuatoriana? Y lo podemos calificar como injusto el tema Injusto. de las herencias, porque cuando, ejemplo, nuestros padres van generando la riqueza, van pagando los impuestos. Una Exacto. vez que fallecen y nos heredan los bienes, toca pagar impuestos Sí, sobre señor. algo que ya se pagó. Entonces, por eso a mí me parece algo injusto el tema de las herencias y que debería ser eliminado. Pero para ello hay que recordar que tiene que pasar por la asamblea la derogatoria de un impuesto. Exacto. Es decir, en términos económicos no fue importante su recaudación. No, no, porque hay muchos que para eludir el pago de los impuestos se han visto mecanismos como poner en sucesión indivisa los bienes para no tributar. Debería mantenerse en ciertos sectores altos, económicamente fuertes, este impuesto a la herencia, o definitivamente usted considera que no. No, no porque el efecto es el mismo y la legislación debe ser para todos por igual. Un principio de igualdad que establece la Constitución. Correcto. En cuanto a las empresas, Carlos, y sus obligaciones de tributación, aseguran algunas de ellas que tienen una carga tributaria muy fuerte y que eso les impide generar empleo. ¿Usted cree en esa apreciación, en ese punto de vista empresarial, que hay que bajarles la carga tributaria para que motiven nuevas fuentes de empleo? ¿O por ahí, por ese lado tributario, no va el incentivo a las empresas para que oferten nuevos espacios de trabajo? Si la economía se dinamiza el trabajo. Lo que hay que fomentar es fuentes de trabajo en los sectores que están capa caída, ¿sí? Y de ese modo no tener que tributar más, porque el miedo es que nos suban la tarifa de los impuestos a las personas que cumplen la ley, ¿sí? Entonces, el impuesto a las personas naturales tampoco es que es el la gran masa de impuestos que se reciben en el Ecuador, porque la gente no gana mucho. Y los que sí ganan mucho son las grandes empresas. Pero las grandes empresas tienen beneficios tributarios que pueden aprovecharlo. Si es que quieren tributar menos y tributar el 10% menos, reinvierten las utilidades para que esa reinversión no genere el pago de impuesto a la renta en un 10%, sino solo en un 15%. Así que beneficios hay. Lo que de pronto están es desconociendo la normativa tributaria.
Desde el Ministerio de Economía se dice que uno de los objetivos de esta reforma tributaria que se planteará en la Asamblea en los próximos días será combatir la elusión y también la evasión. Pero yo recuerdo que es como política de acción operativa de su empresa, Carlos, el asesor contable, que siempre dice usted, tenemos que saber eludir, y eludir no significa transgredir la ley, sino sacarle el máximo provecho en el marco de la cultura tributaria para pagar lo que corresponde, no pagar menos, no evadir. Entonces, ¿cómo habría que entender lo que señala el Ministerio de Economía? Que se combatirá no solo la evasión, sino también la elusión. Ahí hay errores, hay circunstancias, Carlos, que es necesario que esa elusión sea enmarcada dentro de la ley para poder tener una aplicación práctica que beneficie tanto al contribuyente como al Estado. El eludir no es delito y siempre y cuando usted aplique correctamente la ley, está usted beneficiándose de los beneficios, valga la redundancia, de los beneficios que trae la ley. La ley tiene muchas exoneraciones, deducciones y usos de créditos tributarios que aplicando correctamente la ley, usted puede pagar menos impuestos con la ley en la mano. Así que eludir no es delito, sino que la palabra eludir fonéticamente suena como evasión. Sí. Sí. Ya, entonces, nosotros ya últimamente no utilizamos el término eludir, sino conseguir ahorros fiscales lícitos. Correcto. Sí, señor. Y Para que no haya esa confusión en el tema, Carlos, de que les hemos estado invitando a evadir impuestos. y la legislación actual favorece esa licitud. Sí, favorece bastante, bastante ahí. Uh-huh. Sino que la gente no conoce, definitivamente no conoce. Estábamos antes de ayer con un empresario que llegó a la oficina y me decía que estaba desesperado porque los ingresos y la utilidad se ha disparado en tiempo de pandemia porque realiza servicios digitales. Okay. Y a lo cual le manifestábamos que esos servicios digitales están exentos del pago del impuesto a la renta por 5 años, que así trae la ley. ¿Cuál legislación? El artículo 9, numeral 9.4 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Fíjese usted. ¿Y cuál fue la reacción del empresario? De emoción. Claro, emocionado se siente el... Pero ¿no era demasiada tarde su recomendación o estaba a tiempo todavía? No, estaba en pleno tiempo todavía. Si hubiese llegado en enero, ya a veces ya se complica, se beneficiaría para el siguiente año y no para este. Qué interesante. Y empresas como la suya, ¿cómo han recuperado espacio, Carlos, en el escenario pandémico en el que vivimos? Cuéntenos un poco de aquello. ¿Cómo está su tarea de educar, de fortalecer la cultura tributaria desde el asesor contable al resto de contribuyentes del país? Nosotros hemos creado un espacio de cultura tributaria a través del Facebook Live los días miércoles a las 7 de la noche. Ah, qué bien. Sí, entonces ahí vemos todo tipo de asesoría totalmente gratis porque es un Facebook Live en donde la gente puede comentar, compartir, preguntar las cosas que tenga a través de los comentarios. Este martes tenemos un curso, vuelta ese es pagado, es $40, 40,99 que vale el curso. Se han abaratado los costos a través de la tecnología. ¿Y lo hace en línea o es presencial este nuevo curso que oferta? En línea, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ya. Ajá. Ajá. ¿Y participa usted con su señor hijo, que le hemos visto interactuar también en aquel espacio de plataforma digital? Los miércoles sí, con mi hijo. Ya. En el curso voy solo. Correcto. ¿Y a dónde pueden comunicarse,
Carlos, hablemos de aquello. Este es un espacio abierto precisamente para dar difusión a este tipo de esfuerzos que permanentemente hace Carlos Calero en este caso, desde la enseñanza de la política tributaria en el Ecuador, que es fundamental. Como es a nivel nacional, con el 02 al 47 50 813. Ya. 02 47 50 813 es el número telefónico de la oficina en Quito. ¿Y qué contenido tendrá este taller, este curso, este seminario? Vamos a ver IVA, facturación, retenciones en la fuente, resolución de consultas sobre el tema propuesto, que es tributación inicial, pero no por ser inicial quiere decir que los contadores, que es la gran masa que me sigue, Ya. no puedan seguir. Más bien reforzar el tema. Correcto. En ellos, sí, empresarios, emprendedores que comienzan con sus negocios, ¿Y deben aprender tributación. Carlos, ¿y cuánta motivación usted advierte cuando abre este tipo de capacitaciones? ¿Sí se interesa a la población ecuatoriana? Sí responde. ¿Y quiénes son? El perfil más o menos, ¿quiénes son de los que concurren, de los que se interesan? Auxiliares contables. A veces tenemos empresarios también. Ya. Pero en menor medida. El empresario cree que no debe saber tributación, lo cual es un error. Claro. El empresario debe saber tributación para ver si están haciendo bien las cosas. ¿Y cuándo vuelve a los talleres presenciales que solía hacerlos en todo el país? Estamos por volver porque nos están pidiendo. Sí. Ya. ¿Y dónde serán los que habitualmente realiza o será en otras ciudades del país? Por ejemplo, Guayaquil, Cuenca, Quito, que han sido Claro, los lugares Guayaquil, comunes. Cuenca, Quito, Riobamba. Mm. Algunas ciudades vamos a ver si lo hacemos. ¿Cuándo reactiva aquello? Para el mes de octubre. Para el mes de octubre. Que es un cierre económico también para muchos ecuatorianos, ¿no? Llega en un Así momento es. preciso. Un cierre fiscal. Cierre Una fiscal. planificación de cierre fiscal. ¿Y dónde están las mayores necesidades de capacitación? ¿Es en las pymes, que se dice, las pequeñas y medianas empresas, en las microempresas? ¿En dónde está la mayor masa de necesidad de capacitar a los ecuatorianos y ecuatorianas en este ámbito tributario, Carlos? Oiga, por más grandes empresas que sean, también las grandes empresas necesitan asesoría tributaria. Ah, fíjese usted, fíjese usted. Muy bien, Carlos. Sabemos que su tiempo es muy corto para los periodistas y muy amplio para su gestión, así que aquí estamos despidiendo la entrevista. Gracias, muy amable, buenos días. Carlos, muchas gracias. A Carlos Calero, de la firma El Asesor Contable. Muy gentil. Gusto. Cualquier cosa a las órdenes. Sí, señor. Buena suerte, Carlos. Gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.